hacer las configuraciones anatómicas de estas, ya que de acuerdo al lugar donde se encuentra es donde nos van a presentar la sintomatología, ¿no? Entonces, como su nombre bien dice, el examen amigdalino tiene que ver mucho con la amígdala. Entonces, tenemos que saber dónde se encuentra la amígdala, que es justamente la que más afecta, y en este caso es la amígdala palatina, ¿ya? Que esta se encuentra entre los dos pilares, tanto anteriores y posteriores de la faringe, ¿no? Y que está muy cerca al músculo constrictor de la faringe y obviamente en la parte mucho más lateral de la úvula, como lo vemos en esta zona, ¿no? Entonces, el lugar donde generalmente ocurre este tipo de problemas es justamente en esta zona, ¿no? En el espacio amigdalino, en el polo superior, muy cerca o hasta el espacio del músculo constrictor de la faringe, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que saber es que el absceso periamigdalino es una afección muy profunda del espacio periamigdalino que se encuentra obviamente entre la amígdala y el músculo constrictor de la faringe, como lo vemos en esta imagen, ¿no? Acá vemos la amígdala, ¿no? Esta es la parte del absceso y acá está el músculo constrictor de la faringe, ¿no? Y esta que vemos acá es la óvula y una de las sintomatologías más frecuentes o uno de los signos que encontramos generalmente en este tipo de afectaciones es el desplazamiento de la óvula hacia el lado contralateral no afecto, ¿no? Esta es una complicación supurativa de la amigdalitis aguda, ¿no? Es una infección mucho más frecuente en los espacios profundos del cuello. Este tipo de absceso no pertenece a los abscesos profundos del cuello, pero debido al riesgo y al hecho de que puede ocasionar un tipo de angina, se considera dentro de este grupo, ¿no? En algunos autores. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Anatómicamente, donde se encuentra el absceso periamigdalino, entre la amígdala, los espacios amigdalinos, que son los pilares anteriores y posteriores, y en la parte mucho más caudal, el músculo constrictor de la faringe, ¿no? Aquí es donde justamente se ubica el absceso. Y como les decía, este tipo de abscesos produce esta característica muy importante, que es la lateralización de la úvula hacia el lado lateral. Obviamente va a haber una especie de abundamiento y una celulitis de la zona más superior de, ¿no? Tenemos que saber que es una de las causas más frecuentes de supuración perifaringe y generalmente presenta el 30% de las afecciones en otorrinolaringología, ¿no? En otorrino. Generalmente tiene una incidencia anual de 30 casos por 100.000 personas al año, ¿no? Es más frecuente en adolescentes y en adultos jóvenes y tiene un mayor riesgo en personas fumadoras, ¿no? Generalmente por la sequedad que tienen en la mucosa. El germen más común es el germen del Staphylococcus nuestro tococo angilosus, como se puede determinar, seguido generalmente de Staphylococcus aureus, del alfabeto hemolytico, ¿no? De ese nombre. ¿Cómo es la patogénesis de esta patología? Bueno, tenemos una amigdalitis aguda o una infección local, que esta va a ocasionar una celulitis local a consecuencia de un secuestro del germen por este medio. Va a haber una colección en el tejido peritonsilar, que ahí es donde vamos a encontrar generalmente la inflamación y la infección de la celulitis, pero que esta va a progresar a una inflamación de las glándulas de Weber y van a llegar a una obstrucción del conducto de drenaje del el tejido linfático y va a ocasionar un secuestro de las secreciones y va a aumentar el volumen y por ende un absceso en la zona retrofaringea, ¿no? Lo que tenemos que saber diferenciar qué es un flemón de un absceso, ¿no? El flemón generalmente es la celulitis local, como les decía el proceso inicial, y ya el absceso perifaringio es la colección de tejido de pus, podríamos decir, en el tejido tonsil, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de esta patología? Generalmente es una angina que empeora de forma unilateral, como una odinofagia que puede evolucionar a una fagia, ¿no? Generalmente estos pacientes van a tener alteraciones para la deglución, dolor a la deglución también. Va a haber una hipersalivación con una generalmente nueva aparición de fiebre, ¿no? Ya que estamos hablando de una faringitis, una faringoamigdalitis que se está complicando. Puede haber una otalgia refleja homolateral, va a haber una limitación de la apertura de la boca y en algunos casos va a ocasionar disfonía también. El signo característico es el trismus, lo que venía en el examen, ¿no? Que es una alteración que se produce por los músculos
que va a dar la imposibilidad de apertura de la boca, ¿no? Y el velo del paladar generalmente se va a encontrar inflamado y edematoso, y usualmente la úvula con frecuencia va a estar edematosa y generalmente, como les decía, va a estar lateralizada hacia el lado contralateral no afecto, ¿no? En este tipo de alteraciones, generalmente las amígdalas van a estar inflamadas y aumentadas de tamaño, pero va a encontrarse esta parte del un aumento de volumen en la parte del paladar y el desplazamiento de la óvula, ¿no? Esto es un cuadrito en el cual se resumen los síntomas, ¿no? La disfagia, la fiebre, la urinofagia, la autalgia lateral, como les decía. Y en este tipo de alteraciones vamos a encontrar algunos ganglios cervicales con aumento de volumen y bastante dolorosos también en algunos casos, pero generalmente lo que nos va a producir es la disfagia o la urinofagia a la dilución, ¿no? Como les decía, ¿no? Esta es la úvula, ¿no? Y este es el absceso perifaringio que está desplazando justamente la úvula, ¿no? Va a haber fiebre alta, generalmente, dolor de deglución o dinofagia, y va a haber una limitación en la apertura bucal, ¿no? Entonces, en esta, ¿no? Como son los síntomas que les indico. Este es más del cuadro clínico, ¿no? Acá vemos claro el aumento de volumen, ¿no? De la zona perifaringia, que se eleva hasta el músculo constructor de la faringe, ¿no? Y acá tenemos la úvula, acá no está totalmente desplazada, pero ya está habiendo un problema de desplazamiento. La ayuda diagnóstica, generalmente la ayuda diagnóstica para el absceso amigdalino perifaringio es a la inspección, ¿no? Como les decía, vamos a encontrar un aumento de volumen, una lateralización de, de la úvula, edema, pero también la tomografía con contraste nos puede ayudar a poder determinar el lugar exacto del absceso y sobre todo los abscesos parafaringios mucho más profundos, ¿no? Como lo vemos en este caso. Y esta es una imagen en contraste donde se nota clarito el absceso, ¿no? Como lo vemos por acá, ¿no? Y esta también produce un desplazamiento también a veces de la lengua, ¿no? Cuando tenemos abscesos periféricos mucho más profundos, como lo vemos aquí. ¿Y cuál es el tratamiento de esta patología? Lo importante es el drenaje, ¿no? Hacer un drenaje, un correcto tratamiento antibiótico y obviamente la terapia adyuvante para evitar las recidivas de este tipo de problema. Entonces, si tenemos una sospecha de un acceso periamigdalino, lo que tenemos que hacer es una punción que podría ser con una aguja, ¿no? Para poder extraer líquido o secreción purulenta. Si al hacer la punción con la aguja aspiramos pus, lo que tenemos que hacer es una nueva punción de 1 o 2 días, ¿no? O hacer una incisión para hacer un drenaje bajo anestesia local, ¿no? Se le coloca silocaína con un poco de epinefrina en los bordes laterales de la amígdala y se procede a hacer como lo vemos aquí en esta imagen, perdón, se procede a aperturar, o sea, se hace una incisión, se procede a aperturar con una decolación para poder hacer el drenaje total del absceso, ¿no? Y generalmente cuando drenamos el absceso, los síntomas van mejorando y disminuyendo bastante, ¿no? Considerablemente. Y posterior a ello, dar un tratamiento adecuado de antibiótico-terapia, que pueden ser las penicilinas, siempre y cuando el paciente no haya tomado ese tipo de tratamiento anteriormente, ¿no? Cabe recalcar que uno de los tratamientos sintomáticos como son los antiinflamatorios o los corticoides usualmente ocasionan esta progresión a los accesos periamigdalinos, ¿no? Por eso es importante determinar y catalogar si estamos frente a un proceso bacteriano, purulento o un proceso viral, ¿no? Y si al hacer la punción con la aguja encontramos una ausencia de pus, netamente tratamiento antibiótico. Entonces, podríamos dar el drenaje, empezar con tratamiento antibiótico como son las penicilinas, que puede ser 1 gramo cada 12 horas. Si el paciente, por ejemplo, ya tomó tratamiento de esta, podríamos seguirla de una ceftriaxona de repente de 1 gramo cada 12 horas o una clindamicina, ¿no? Que también podría ayudarnos en el tratamiento antibiótico para esta etapa inicial.
Entonces le hacemos el drenaje y estos son los puntos de drenaje, ¿no? Acá los voy a colocar. Tenemos generalmente el punto de drenaje donde hacemos es en este polo superior, ¿no? Esta es la amígdala, esta es el polo anterior, el pilar anterior, lo que vemos acá atrás es el pilar posterior y el drenaje se hace del pilar anterior en la óvula en el polo superior, ¿no? Donde se inserta el polo superior de la amígdala. Pues ahí podemos hacer la punción o también podemos hacer el drenaje, ¿no? Y esta es una imagen característica de los abscesos perimetrales, ¿no? Este es el tratamiento, como les decía, es un esquema de tratamiento, un algoritmo del drenaje de ese primer línea, pero más claro lo tenemos aquí, ¿no? Eh, Esto lo copié de una universidad porque nos daba una imagen muy bonita. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento antibiótico? Como les decía, generalmente vamos a dar penicilina a 1 millón. Esta puede ser endovenosa o intramuscular, pero generalmente la damos endovenosa, ya que ustedes saben la penicilina es muy dolorosa para colocarlo intramuscular. Podemos asociarlo o ayudarnos con metronidazol, ¿no? De 500 miligramos, está dividida en cada 6 horas. O podemos dar penicilina sulfactam, ¿no? 3 gramos, también cada 6 horas, ¿no? Como les decía, este tipo de terapia ya es una terapia de soporte para evitar netamente las recidivas en estos accesos perineurales, ¿no? Pero el tratamiento inicial básicamente es el drenaje o la punción. Eso es lo que les decía, ¿no? Sí es beneficioso dar corticoides, porque generalmente cuando nosotros vemos algún proceso inflamatorio, usualmente dan el combo, ¿no? De metamizol más dexametasona o diclofenaco más dexametasona para ayudar a mejorar la parte inflamatoria. Pero cuando estamos frente a procesos bacterianos, los corticoides usualmente exacerban este tipo de alteraciones porque bajan un poco la inmunidad. Entonces, hay mucha controversia en este tipo de hábito del uso de los corticoides, ¿no? Pero generalmente recomienda la guía que debemos usar antibiótico evitando el uso de corticoides o antiinflamatorios sistémicos, ¿no? Netamente antibiótico es lo que nos ayudaría a mejorar el tratamiento y evitar las recidivas de las infecciones periamigdalinas. ¿Y cuáles son las complicaciones generalmente de los accesos periamigdalinos? Usualmente las complicaciones van a estar en la alteración de las vías respiratorias altas, ¿no? No sé si habrán escuchado sobre la angina de Ludwig. Bueno, los accesos periamigdalinos, si es bien cierto, no son muy profundos, pero pueden disecar llegando hacia la parte más profunda del cuello y puede ocasionar una angina de Ludwig, ¿no? Entonces va a ocasionar una obstrucción de las vías respiratorias. Puede haber una neumonitis por aspiración o un absceso pulmonar secundario a la ruptura de estos accesos piramidalinos, ¿no? Puede haber una deglución de la misma. También puede existir una extensión de la infección de los tejidos profundos hacia el cuello o hacia el mediastino superior, ¿no? Que también nos va a ocasionar una alteración en la función de la vía respiratoria. Puede haber una hemorragia, ¿no? Que puede ser potencialmente mortal, que puede ser secundaria a una erosión o una necrosis séptica de la vaina de carotidia, ¿no? Muy cerca, como lo vimos en la parte anatómica, la carótida está muy cerca a la parte tonsilar, ¿no? Y puede haber secuelas postestreptocócicas como glomerulonefritis, alguna fiebre reumática o alguna infección estreptocócica de estreptococo betemolítico del grupo A, ¿no? Listo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este tema? No, doctora. Listo, chicos. No, doctora. Con respecto a este tema, igual esta no está colgada, que yo recuerde, porque recién la he hecho, pero